Cuando hablamos de la víctima y cuando hablamos del daño, cuando hablamos del proceso de daño, es muy posible que yo me atreva a decirles a ustedes que hay como una especie de mofa, como una especie de mofa muchas veces en las normas. Y en concreto, em, me parece que uno de los errores más grandes que hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales y uno de los errores más serios que hay en la ley de ejecución, en el artículo 156 de la ley de ejecución, y aclaremos acá, ¿qué es el juez de ejecución? El que ejecuta. ¿Qué ejecuta? Lo que dice la sentencia. Por tanto, el juez de ejecución no dicta sentencia y luego ejecuta la sentencia, sino que ejecuta lo que dice la sentencia y por tanto lo que ha resuelto el tribunal de enjuiciamiento. Y sin embargo, llama mucho la atención que la ley de ejecución haya considerado, leo, una vez que el juez o tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el juez de ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta ley y el código. ¿Qué pena esta norma? ¿Qué pena esta norma? ¿Por qué? Porque el daño es un principal dentro de la sentencia. El daño es un hecho que se imputa y se prueba. El daño es una realidad que debe producir debate en el juicio oral. El daño exige peritos especiales sobre el daño. El daño exige demostrar el daño por parte del asesor jurídico. El daño exige en todas las variables que hemos visto una seriedad del proceso en relación con la víctima, la participación de la víctima y la asesoría constante y continua del asesor respecto a la víctima. ¿Puede haber una sentencia que condene sin el monto del daño? No, porque no puede el juez de ejecución eh, producir un incidente, porque peor todavía, porque la ley de ejecución lo habla a nivel incidental cuando no se ha fijado el monto, porque el monto debe ser parte del debate, porque el monto debe ser parte de la prueba, porque el monto debe ser parte del foro, porque la sentencia debe decir qué debe pagarse, cómo debe pagarse, cuánto debe pagarse, si fuera un monto económico, porque posiblemente no necesariamente tiene que haber un monto económico para el daño. Y lógicamente, si el juez ha considerado el daño, ha resuelto sobre el daño y se considera en la sentencia la existencia de un daño, debe fijarse el daño porque el juez de ejecución no puede ser juez y parte. El juez, entiéndanme, solamente ejecuta. No puede llamar a audiencia a las partes para resolver. Sin embargo, es muy preocupante que en el registro 1754-59 la primera sala haya producido jurisprudencia con la siguiente rubro: reparación del daño, punto, es legal la sentencia condenatoria que la impone, aunque el monto correspondiente pueda fijarse en ejecución de esta. Lo que yo he dicho que es un error y que es un error grave, la sala lo ha avalado a través de una jurisprudencia del año 2006. En el registro digital 2023-650 se produce jurisprudencia por un colegiado de circuito con el siguiente rubro: sustitutivos de la pena de prisión y suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es ilegal condicionar su otorgamiento a que previamente se pague la reparación del daño si la cuantificación de ésta se reservó para la etapa de ejecución. Y en el registro digital 2026-083 del colegiado de circuito
La siguiente tesis: reparación del daño en el proceso penal acusatorio y oral. Es legal condenar al sentenciado a su pago, aunque el monto correspondiente se fue en ejecución de sentencia, con lo cual entonces es muy posible que yo esté equivocado y me encantaría no estarlo porque no lo estoy. Señores, no hagamos que un juez de ejecución señale una audiencia para discutir un tema que debió haberse discutido en sentencia. Máxime cuando México ha producido una audiencia para el hecho delictivo y otra audiencia para el daño. Luego, ustedes hagan lo que quieran, pero me parece que un juez de ejecución que produce una sentencia sobre el daño estaría actuando inconstitucionalmente, violando los derechos de defensa del imputado y va a dictar un auto que fija un monto en el que el imputado no tiene la obligación de pagar, porque eso fue o debió ser un debate del principal en la sentencia. Muchas gracias.